Buenos días o buenas tardes, continuamos con nuestros estudios del libro Escogidos por el Padre y hoy nos corresponde el estudio 40, esta semana, el estudio 40 que se titula Transformadores y quisiera leer algunos textos, uno de ellos Jeremías 29:7 que dice: además buscad el bienestar de la ciudad a donde os he enviado y pedid al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros los unos a los otros. Así que recomiendo ante todo que hagáis plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernadores o por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras vuestras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores, que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. 1 Pedro 2, del 12 al 16. El profeta Jeremías, el primer texto que hemos leído, envió una carta desde Jerusalén a los judíos que habían sido desterrados a Babilonia. Allí les dio instrucciones de cómo debían vivir los hijos de Israel entre los paganos de ese tiempo. Su mensaje se puede resumir en 5 puntos. El primero: debían tener una vida estándar, edificar casas, casarse y procurar la paz o el bienestar de la ciudad donde Dios los había puesto de modo predestinado, porque no volverían a la tierra prometida hasta que no terminaran los 70 años. En segundo lugar, no debían escuchar a los falsos profetas que estaban prediciendo que el exilio sería corto. Tercero, los que se quedaron en Jerusalén sufrirían mucho por su insistencia en rebelarse contra Dios. Cuarto, morirían 2 falsos profetas, Acab y Sedequías, debido a que estaban viviendo en adulterio y representando falsamente la palabra de Dios. Y quinto, al terminar los 70 años de cautiverio, el remanente buscaría ardientemente a Dios pidiéndole renovación. Él respondería a su intercesión debido a sus planes para con ellos. Bienestar de la ciudad. De acuerdo al plan sabio de Dios, su pueblo iba a tener esperanza y futuro. Por consiguiente, podrían clamar a él en confianza. A pesar de que los cautivos se encontraban en un lugar y tiempos difíciles, no deben desesperarse porque tenían la presencia de Dios, el privilegio de la nación y la gracia de Dios. Podemos buscar y encontrar a Dios cuando lo buscamos de todo corazón. Bienestar significa estado de satisfacción. Jeremías escribió esta carta para instruirlos a que siguiesen adelante con sus vidas, que clamaran y oraran por la nación donde habitaban, porque estaban allí con un propósito. Jeremías les hacía ver que la vida no se podía detener durante los momentos difíciles. A pesar de ser una situación desagradable o inquietante, era el momento para ajustarse y continuar hacia adelante. Les podía resultar difícil orar por las autoridades que hacían las cosas mal, que no se sujetaban a los principios y valores del reino de Dios, que no escuchaban consejos de parte de Dios, que gobernaban por sus elecciones y decisiones, generando un caos en la ciudad. Pero a pesar de las decisiones necias de los gobernantes, Dios llamaba a sus hijos a servir y seguir clamando por la intervención del poder de Dios sobre la ciudad. El servicio es una acción de gobierno, no de limosna. Servir es gobernar, y cuando una iglesia sirve a su ciudad, ejerce gobierno.
Esto puede muchas veces avergonzar a quienes deberían actuar igual y despertar oposición. Sin embargo, debemos manifestarnos mantenernos en nuestro propósito. El profeta Daniel alcanzó posición de gobierno en Babilonia que le permitieron modificar leyes y generar acciones favorables al pueblo de Dios. El Señor espera que sus hijos aspiren a lugares de influencia en la ciudad y actúen con la misma integridad de Daniel, que aun a precio de su propia vida, honraba a Dios en todas sus decisiones y acciones. Debemos pedir al Señor por la ciudad. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se nos insta a orar en favor del lugar donde estamos y donde vivimos. El momento donde se puede ver un desorden en la ciudad es el momento perfecto para la intervención de Dios a través de la oración. Cuando se está intercediendo a través de la oración, Cristo intercede en el cielo por el creyente y el Espíritu Santo lo hace dentro del creyente en la tierra. Es la súplica a Dios por otro u otros que necesitan de su intervención. La oración de intercesión y la oración de guerra espiritual son armas claves para la transformación de nuestras ciudades. El amor de Dios se activa en nosotros cuando oramos por nuestra comunidad. Recuerda que somos agentes del cielo en la tierra y la intercesión es una acción clave para traer el reino de Dios a nuestras ciudades y deshacer las obras del enemigo. En nosotros está el bienestar de la ciudad. Jeremías dice a los judíos que se establecieron en Babilonia, los instruye para que mostraran el reino de Dios en una ciudad donde había caos. No les dijo que generaran más caos, les dijo que debían buscar la paz y la prosperidad de la ciudad a la que Dios los había enviado, que oraran a Él por esto y fueran obedientes a su mandato y dieran testimonio de su poder. En 1 Pedro 2, del 12 al 16, se nos pide que seamos ejemplo en hacer el bien. Actuar como siervos de Dios hace o hará la diferencia. Nuestro mayor desafío es vivir vidas que inspiren y desafíen a los demás. Como Iglesia debemos ser una comunidad relevante en la ciudad, pero además ejercer un rol de liderazgo a través de la inspiración. Mostrar un modelo, un estilo de vida del reino que haga que otros quieran vivir así. Las ciudades son transformadas cuando las personas que la habitan son transformadas. No se trata solo de modificar la estructura o lo estructural, las políticas de Estado o las leyes, sino de que la gente cambie. Las ciudades y sus culturas son expresiones de las creencias y visiones de la gente. Dios nos llama a ser sus representantes con un estilo de vida que le honre, que podamos ser mediadores de conflictos, que estemos involucrados en los problemas de los demás, que nos sujetemos a las autoridades e intercedamos por ellos, que transformemos la cultura, que ocupemos posiciones influyentes y que nuestra vida y nuestra Iglesia sea modelo de un estilo de vida del reino que inspira a los demás. Debemos ser cristianos sinceros y apasionados en gastar energía en que el gobierno de Dios sea el gobierno de nuestra ciudad. Ser intercesores para una ciudad transformada en un faro de justicia, amor, verdad, esperanza y compasión de Dios. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.